A fines del siglo XIX, 1890 y algo, se publicó un libro escrito, en realidad es un folleto muy corto, escrito por Engels, que titula Del socialismo utópico al socialismo científico. Si alguien querría leer, porque es muy corto, yo lo voy a poner en el grupo de WhatsApp al final de esta clase, y aunque no está independiente, sino es parte de sus obras escogidas, las obras escogidas de Marx y Engels, es sin duda un texto importante porque desde el punto de vista marxista, que puede ser muy cuestionado, criticado, etcétera, se establecen las diferencias entre el socialismo, que se podría señalar haciendo referencia a autores como Saint-Simon y autores como Marx y Engels. Y el propio Engels establece que el marxismo sería un socialismo, lo cual evidentemente es indiscutible. Es decir, el marxismo promueve el socialismo, pero no es un socialismo cualquiera, sino es un socialismo específico que él llama científico. Es decir, habría la diferencia entre los autores socialistas utópicos, entre ellos Saint-Simon, Fourier, Owen y otros, especialmente en el contexto de la Revolución Francesa, y por otra parte, en el siglo XIX, los socialistas científicos, en primer lugar Marx y él mismo, Marx y Engels. Entonces, este libro nos permite entender cómo, desde el punto de vista del marxismo, los propios autores clásicos señalan que hay un socialismo no científico, y ese socialismo es el socialismo utópico. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo científico? Aparte de que ya sabemos quiénes los promoverían, es decir, quiénes promoverían el socialismo utópico y quién es el socialismo científico. ¿Cuál es la diferencia conceptual fundamental? No es tanto a dónde los dos socialismos conducirían. En realidad hay bastantes coincidencias. Saint-Simon tenía una frase en sus cartas ginebrinas que decía, todos los hombres deben trabajar. Fíjense, esa es una consigna del socialismo utópico. ¿Por qué es socialista? Porque eh, pese a que establece las clases sociales y las reconoce, etcétera, él señala que no debería haber una diferencia tan grande entre las clases sociales de manera que unos sean ociosos y otros sean trabajadores. Entonces, una sociedad bien constituida es una sociedad en la que todos los hombres trabajan. De ahí la frase, todos los hombres deben trabajar. Esa es una característica del socialismo de Saint-Simon, que además ha influido sobre otros socialistas del siglo XIX especialmente, como un contenido general. Todos los hombres deben trabajar. Los marxistas piensan también así, pero lo que señalan no está dado en un contexto de una sociedad, diríamos, perfecta, armónica, sino como resultado de una revolución.
La particular diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo científico radica en que, según Engels también, ¿no? Los socialistas utópicos solamente sueñan con un mundo socialista. Lo describen, que puede haber diferencias, discrepancias. eh, al socialismo de Saint-Simon también se lo ha llamado socialismo aristocrático, porque él propugna, como Bacon, que los más capaces, los más inteligentes, los mejor formados, sean los que gobiernen la sociedad y no sean otros u otras clases. Entonces, ese deseo de que una oligarquía o una aristocracia burguesa gobierne la sociedad es también un contenido socialista utópico. Obviamente ahí hay diferencias con los socialistas científicos. Los socialistas científicos, llamados así por el mismo Engels, ¿no? Yo soy socialista, pero no utópico, sino científico, y Marx, igual que yo, es un socialista científico. No plantean una sociedad ideal, utópica, como algo que constituiría el contenido de sus deseos o de sus sueños. Ese es el utopismo. El utopismo, como hemos visto, es un conjunto de características, un conjunto de aspectos que tienen que ver con lo que el autor sueña, lo que el autor busca, lo que el autor quisiera que fuera así. En este momento estoy compartiendo algunas diapositivas sobre la concepción utópica. Espero que las vean, la visión utópica, ¿no? Y aquí tenemos, como en algún momento también les he mostrado, los autores del utopismo, desde cuándo se da, no surge con Moro, la palabra utopía surge con él en el siglo XVI, cuando escribe Utopía. Un siglo después Bacon, y así hemos visto a Campanella, hay otros más, y ahora a Saint-Simon, que es utópico. Esa es una buena caracterización correcta, porque describe la mejor sociedad posible, que es socialista. Pero desde el punto de vista socialista parecería que él fuera más teleológico. Y desde el punto de vista positivista, él también parecería que fuera teleológico. Entonces, lo que han expuesto sus compañeras es muy pertinente, porque lo que prevalece no es la teleología, sea positivista o sea socialista en Saint-Simon, sino prevalece efectivamente lo que se llama el socialismo utópico, caracterizado en este libro de Engels que se llama Del socialismo utópico, es decir, de Saint-Simon, de Fourier, de Owen, al socialismo científico, es decir, a Marx y Engels. Entonces, ¿cuál es la diferencia teórica fundamental en estas dos concepciones? Que sin duda las dos son socialistas desde el punto de vista de la filosofía de la historia. Vamos a entender que Saint-Simon es utópico, socialista utópico, porque no señala cómo se va a realizar la sociedad que él sueña, que puede parecerse bastante a la sociedad que sueña Engels y Marx. Pero Engels y Marx no se explayan en la descripción de su sueño, eso es utopismo. Engels y Marx se concentran en establecer cómo, a partir del capitalismo y sus contradicciones, sería el desarrollo de la historia posterior inclusive a ellos mismos. Y en ese sentido, los marxistas, Marx y Engels, los clásicos en primer lugar,
son autores teleológicos porque asumen que el telos de la historia, el final, que en definitiva es el comunismo universal, no es resultado de que algún autor exponga sus ideas filantrópicas o sus sueños de una sociedad mejor, sino es el resultado de la revolución, de la lucha, de la evolución, diríamos, de la historia, de manera que del modo de producción capitalista llegue necesariamente, aunque demore algunos siglos, aunque ellos creían que ya había comenzado ese proceso, finalmente llegue el socialismo a escala mundial y por lo tanto se pergeñe el comunismo universal. Entonces, fíjense, en este libro hay evidentemente una valoración de Saint-Simon, pero también una fuerte crítica desde lo que sería el socialismo científico, es decir, Saint-Simon, Louis Blanc, Fourier, Cabet, Owen y otros son socialistas, pero son socialistas utópicos para Engels, especialmente para Engels. Marx no tanto, ¿no? Este texto que les digo es escrito en la última década, 1892, me parece, del siglo XIX. Y ahí claramente se establece cómo el socialismo debería ser caracterizado como utópico con estos autores que solamente expresan sus sueños, sus deseos y que describen cómo sería una sociedad maravillosa y perfecta. Por ejemplo, según la consigna de Saint-Simon, que señala que todo hombre debe trabajar, y que también continúan Fourier y otros, en comparación con el socialismo científico de Marx y Engels. Y en ese sentido, el socialismo científico ya no es utópico, ya no es romántico, ya no es expresión onírica del escritor, sino es un análisis correcto, un análisis científico de la sociedad y cómo la sociedad en el decurso de la historia va a llegar necesariamente primero al socialismo y después al comunismo, pese a quien pese. Entonces, esa es la diferencia entre el socialismo utópico y el llamado socialismo científico según Engels. Y eso significa que las mismas fuerzas de la sociedad, especialmente las del proletariado, orientado por el materialismo dialéctico de Marx y Engels, van a conseguir finalmente la conformación, la constitución de la sociedad socialista, es decir, de un régimen que sea superior al capitalismo por las propias contradicciones internas del capitalismo. Ahora, esa concepción que establece quiénes son los actores, quiénes van a dirigir y cómo se va a dar finalmente por necesidad histórica el socialismo de Marx y Engels, ya no es utopismo, ya no es deseo de los escritores, es una concepción teleológica. Hemos visto algunas características de la concepción teleológica y les dije que veríamos ahora otras. Saint-Simon es sin duda un autor utópico y esa es una apropiada caracterización. Sin embargo, también ha influido su pensamiento sobre el positivismo. Comte, que es el padre del positivismo, y no es utópico, Comte no es utópico, fíjense, esto es muy importante, ¿no? Comte concibe que la historia se desarrolla de una manera lineal hacia el final y está dividida, como habíamos visto, en tres grandes momentos o estadios, así llama él.
Y esta concepción no es utópica, es teleológica. ¿Por qué no es utópica? Porque él no está desarrollando sus deseos, sus sueños, no está describiendo lo que según él sería el mejor mundo posible, sino cree que ha hecho un análisis también científico, fíjense, en estos casos prevalece la suposición de que los autores no están haciendo una lectura, diríamos, ideológica, sino una lectura científica de la historia. El propio Marx le da ese carácter a su comprensión de la historia e incluso cree que se formulan leyes en la historia, ¿no? Entonces, estas suposiciones de que eh, algunos autores, según su propia visión de ellos mismos, estarían desarrollando una concepción científica, es común, por ejemplo, a Marx y a Comte. Comte cree que lo que él está diciendo sobre la historia, sobre el desarrollo y el final, no son sueños de utópico, de un escritor utópico, sino son expresiones analíticas de alguien que ha visto con rigor el desarrollo de la historia y ha caracterizado tres grandes estadios, que es el estadio, como hemos visto, religioso, el estadio filosófico y el estadio científico. Y esa concepción de que la sociedad va a llegar a un estadio científico o llamado también positivo, ya no resulta como una expresión de los deseos o sueños del escritor, sino expresa un análisis detallado del conjunto de la historia de la humanidad que le evidencia que efectivamente la etapa religioso-teológica, la etapa filosófico-metafísica, van a ser superadas ambas por el estadio científico positivo. Es interesante que Saint-Simon, que habían expuesto sus compañeras ahora, haya hablado de la ley de los tres estadios. Es decir, al parecer habría esa influencia de Saint-Simon sobre Comte, que después Comte desarrolló más detalladamente como una concepción filosófica de la historia con contenido teleológico, sin referencia a ningún dios, aunque en los últimos escritos de Comte cambia esto. Los escritos clásicos de Comte, que son los cursos de filosofía positiva, evidentemente muestran la superación de Dios por la filosofía y la superación de la filosofía por la ciencia. En ese sentido, en la ciencia ya no hay prejuicios, ya no hay supersticiones, lo que también se advierte en Saint-Simon. Su maestro, Saint-Simon, ya había hablado de la ley de los tres estadios, ya habría pergeñado una sociedad elitista tecnocrática, y algunos llaman por eso un socialismo aristocrático. Saint-Simon desprecia a los ociosos, pero, por ejemplo, los banqueros los pone como trabajadores similares a los obreros de una fábrica. Es decir, esas concepciones que tiene Saint-Simon, por ejemplo, sobre los que trabajan, y puede trabajar lo mismo un empleado de un obrero, un empleado de una fábrica, que un banquero e incluso que un industrial. Entonces él no advierte lo que el llamado socialismo científico establece, que hay una relación de suma cero entre las clases sociales, el proletariado y la burguesía. Entonces no se los puede unir. Saint-Simon los une. Él desprecia a los ociosos y cree que de quienes deben gobernar deben ser una, un sector de la burguesía que trabaja, que es emprendedora, que es emprendedor y que representa el desarrollo y el progreso, dando a los
intelectuales, a los que conocen. Aquí también se advierte una fuerte influencia utópica, por ejemplo, de Bacon, ¿no? Como han señalado sus compañeras. Entonces, en el utopismo, claro, para Marx y Engels no hay una capacidad de distinción de categorías teóricas que permitan establecer quiénes pueden aunarse en la construcción del telos de la historia, el telos socialista, el telos comunista. Y en ese sentido, se equivocan, pese a que pueden partir de buenas intenciones, como criticar a los ociosos y cómo valorar que en un régimen socialista todos deben trabajar. Entonces, no es evidentemente, pese a su influencia, la influencia de Saint-Simon sobre Comte, sobre lo que ha de ser el positivismo, no es que esa influencia convierte a Saint-Simon en un autor teleológico, porque él sigue el estilo más utópico, que es argumentar, describir y mostrar que sus deseos y sueños tienen valor y dan sentido a la historia, pero no un sentido como algo que se va a llegar necesariamente, sino como una crítica a su tiempo, una valoración de ciertas clases que no admiten, por ejemplo, Marx y Engels, en el socialismo clásico, llamado por ellos mismos científico, y que pese a establecer incluso y a sugerir la ley de los tres estadios del positivismo, Saint-Simon, sin duda, no es un filósofo teleológico de la historia, sino un filósofo utópico, o mejor, un socialista utópico, como lo caracteriza el breve folleto de Engels, junto a otros como Fourier, Owen y demás. Entonces, pese a su influencia sobre el positivismo, sobre Comte, que fue su estudiante, que tuvo influencia, fue su secretario, pese a que él desarrolló algunos conceptos de referidos, por ejemplo, a esta aristocracia burguesa tecnócrata, es decir, ¿quiénes deben gobernar? Los que tienen mejor preparación, mejor conocimiento. Esa es una vieja idea dada por el filósofo utópico Platón y también por el filósofo utópico Bacon. Entonces, esa es más la línea que hay que considerar de, o mejor, la caracterización de Saint-Simon como un filósofo utópico de la historia, lo cual ha sido expuesto muy bien por sus compañeras. Bueno, todavía hay algunos temas que vamos a volver. Es muy importante que comprendan las diferencias. Por ejemplo, aquí les muestro, esto ya les envié, de todas maneras, esta otra sobre la utopía también les voy a enviar ahora, terminada la clase, estas diapositivas. Pero lo importante es comprender que, por ejemplo, un autor como Saint-Simon, que ha podido influir sobre el socialismo, que ha podido influir sobre el positivismo es teleológico, el socialismo clásico de Marx es teleológico, y ha influido sobre esas corrientes, aunque él mismo no sea teleológico, él mismo es evidentemente utópico. Y eso queda claro también porque lo que denuncia y por lo que anuncia. Bien, estoy dejando de compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Bueno, antes de dar la palabra a Facundo, quiero señalar que las próximas exposiciones son, como bien saben ustedes, el día miércoles, el grupo 8, Caterina Palicio sobre Rousseau, y dentro de una semana, el viernes
del grupo 6 sobre Herbert Marcuse. Adelante, por favor, Facundo. Gracias, doctor. Se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Gracias, doctor. Tan solo para clarificar, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos paradigmas, ¿no? Entre el utopismo y el teleológico, está en que el teleológico termina por describir el cómo se llega a ser telos. No, la concepción teleológica concibe el telos como algo necesario, que va a seguir un curso definido, es decir, señala el proceso, indicando los actores del proceso. En cambio, el utopismo solo sueña con el final y describe el final. En la concepción teleológica, la de Marx, por ejemplo, dice muy claramente, son los obreros quienes van a construir el socialismo. Y en el manifiesto del Partido Comunista están alrededor de 16 tareas que harían los obreros como sujetos históricos revolucionarios. Es decir, el autor teleológico no describe el final como principal ocupación, es más, es poco lo que habla del final como tal. Lo que señala es que ese final se va a dar como consecuencia del orden, diríamos, ontológico de la historia. De tal manera está constituida la historia que ese final, que posiblemente no se sepa mucho, pero que sí se va a dar, es resultado del orden, del acaecimiento histórico. Y necesariamente va a aparecer este sujeto, que pueden ser los obreros o cualquiera, y este sujeto va a realizar estas acciones, este sujeto histórico va a realizar estas acciones que van a dar lugar a que se llegue y se dé inicio al telos. Entonces, el autor teleológico considera que hay un orden subyacente. Kant decía, por ejemplo, la astucia de la razón está dirigida por la razón. Y Hegel decía que la historia está dirigida por la idea, es decir, esto va a pasar, lo que ellos creen que es el telos va a pasar, pese a quien pese, y va a haber ese proceso. Esa es la diferencia. Los utópicos no hablan de ningún proceso, ni de un actor histórico específico que va a realizar tareas conducentes al telos. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al horario. La próxima clase ya saben quiénes se exponen. Vamos a continuar viendo las diapositivas y nos vemos el día lunes. Buenas tardes.